cuántos empleados son de planta permanente. Atención. Y cuántos pasaron a planta permanente. En la planta actual, mejor dicho, en el inicio de la gestión de Alberto Fernández había unos 130.000 empleados. Estamos hablando de la Administración Pública Nacional. Hay obviamente entes con convenios particulares, pero son 130.000 aproximadamente los que gozaban de estabilidad laboral. El gobierno de Alberto Fernández se propuso aumentar este número en otros 30.000, 29.000 para ser exactos. De nuevo, los que no se explican por qué ganó Milei, tienen que mirar estos números, ganó por esto. Dale, Camila. 130.000 eran, quisieron pasar 29.000, pero no les dio el tiempo, no les dieron los procesos, son procesos largos los de concurso. Lograron abrir, ¿cuántas vacantes, Luis? Y este es un número exclusivo, 16.500 vacantes. A razón entonces... 15.600, perdón. No, 15.600. Así. 15.600 vacantes se abrieron, Luis. Preguntale, Esteban, preguntale a Camila cuántos por día. ¿Cuánto por día, Camila? 10,6. Vamos a redondearla para arriba, pero no se puede. Son más o menos 11 por día o 10 por día en los 4 años de gobierno. Teniendo en cuenta que esto arrancó y se extendió particularmente durante los últimos años. O sea, podríamos duplicar la tasa si pensamos que fue particularmente en 2022 y 2023 el proceso de pase o de apertura de concursos a planta permanente. Me permite una cosa muy breve. Qué notorio esto, ¿no? Una empresa quebrada, el Estado es una empresa quebrada, tenía que tomar deuda o emitir dinero, estaba quebrado, era la que más empleados tomaba. Qué contradicción, ¿no? ¿Sí? Por eso Argentina es un país pobre, entre tantas cosas. Ningún empresario con su empresa quebrada, endeudado, tomaría empleados bajo ningún punto de vista. El Estado sí, por eso no va como no va. Perdóname, Camila. Bueno, Luis, ¿cuántos efectivamente pasaron a la planta permanente de estos 15.600 que se abrieron? Son 7.500 personas las que pasaron a planta permanente. Pero acá se abren dos cuestiones importantes que explican parte del conflicto hoy con los gremios. Que 6.000 fueron efectivizados durante el año pasado, es decir, que no gozan de la estabilidad laboral del régimen de empleo público porque tienen que pasar 12 meses desde su nombramiento para que se efectivicen de esa manera. Y después unos 8.100 quedaron en proceso, a mitad de camino o desiertos. Esas personas están reclamando que los concursos continúen para poder ser efectivizados. Acá está la clave de lo que pasó hoy. Los quisieron meter por la ventana, Pablo, entre gallos y medianoche. No pudieron porque la propia burocracia lo frenó. Exacto. No llegaron. Son procesos largos, claro. No llegaron. Sí. Que es la guerra de guerrilla, el Vietcong, ¿viste? Tenían que meter a todos para la resistencia de un gobierno no peronista. Y metieron mucha gente de la cámpora y lamentablemente muchos empleados contratados que trabajaban efectivamente, cuyo laburo era productivo y demás, ahora quedan afuera porque estaban contratados. ¿Se entiende esto? Se entiende Pero perfectamente. piensen esto, después de las PASO aceleraron un 200% los trámites relativos al pase a planta permanente. Fíjense Acá está este el dato. De nuevo, ¿lo repetís, por favor? 200% aumentaron los trámites, más de 1.000 expedientes tuvimos que analizar para determinar esto. 200% de aumento después de las PASO. Perdón, Sergio Massa no amagó con un ajuste del Estado diciendo que se iba justamente a paralizar el pase a planta permanente. No, que no se podían incorporar más trabajadores. Y se incorporaron. Por ejemplo, Gabriela Cerruti incorporó un montón. No, quiero decir, avanzar en este ajuste a la visión del mercado es hacer el delivery de lo que se prometió. Es decir, Milei asumió prometiendo un ajuste, asumió normalizando las cuentas del Estado, lo está haciendo, pero a la visión del inversor y a la visión de Wall Street que en un futuro le tiene que prestar a Argentina. ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto ganan los empleados del Estado? Incluidas excepciones, ¿eh? ¿Cuánto ganan los empleados del Estado? Incluidas excepciones. En ferrocarriles hay gente que gana hasta 7 millones de pesos. Más que el presidente, los ministros, los diputados, muchos gerentes. Estos son los datos promedios a noviembre del año pasado, que es el último que tenemos disponible de manera oficial. O sea, piensen que esto primero le tienen que hacer el ajuste por inflación de ahora. Igualmente estamos hablando de cifras importantes a la fecha, y por otra parte es el promedio, es decir que hay salarios obviamente más bajos y hay salarios mucho más altos que estos. En AFIP, que es el organismo con mayor cantidad o mayor valor, 2.293.000 aproximadamente el sueldo. Y hablando de AFIP, es uno de los organismos que más empleados tiene. Particulares, claro, el ANSES lo mismo, tienen convenios particulares que determinan estos sueldos mucho más altos. Fíjate ANSES, que está en segundo lugar con 2.087.000. Y
esos convenios con los trabajadores de los organismos implica que suban los sueldos por encima de muchos otros, como ahora te voy a mostrar el ejemplo de uno de los más bajos, y uno dice, bueno, ¿hay gente preparada acá o no? ¿Cuál es la diferencia de por qué algunos tienen 2.200.000? ¿Cuánto ganan los que trabajan en el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas en promedio? 366.000 pesos. A ver, si eso no es una malversación del origen de lo que debe ser un empleado público, de los fondos del Estado, le pegan el palo. Este gráfico lo armó Andrés Borenstein y muestra, fíjense, la X que se genera desde 2012 a la fecha. La línea que ven de celeste es la baja del empleo privado, la línea que ven naranja o roja es la suba del empleo público. Este gráfico que están viendo ahora es la catástrofe de cualquier país. En los últimos años creció más el empleo público y el empleo en negro informal y de baja calidad que el empleo formal y registrado. Asterisco importante, Luis, ¿qué va a pasar en las provincias? Es una gran pregunta porque el empleo público donde más creció en los últimos años fue justamente en las provincias. Acá estamos viendo el Estado Nacional porque las provincias mantienen de manera obscura sus datos, sus cifras sobre el empleo público y otras cuestiones. ¿Qué va a pasar con los del Estado Nacional ahora sí? Hablé con fuentes oficiales, me dicen que todavía no tienen definido qué va a ocurrir, pero que la idea es retrotraer aquellas designaciones que se oficializaron en el 2023, estas que te acabo de contar, las 6.000 de 2023, se echarían para atrás. ¿Cuál es la diferencia, Luis? Una pregunta que se hace mucho la gente. Si es planta permanente, ¿no lo pueden despedir? Esta pregunta es básica, pero pueden, hay que pagar. Tiene que haber causa. En planta permanente, en realidad, no lo pueden sumario despedir. Interno. Exacto, tiene que haber causa, tiene que haber un sumario interno, como por ejemplo haber robado o haber falsificado un documento público. Y ni siquiera así. Exactamente. De hecho, acordate, además es difícil. Un caso en la televisión pública de que quedó registrado un trabajador que se enojó con la máquina expendedora de dinero, la rompió y no lo pudieron despedir. Claro, y lo de Telam, que lo fueron despedidos, cobraron indemnización y fueron reincorporados. Veíamos esto que creo yo es aún más escandaloso que la plata que cobran, que es el tema de los nombramientos, la cantidad de nombramientos que hicieron antes de irse. Fíjense, la gran mayoría de los nombramientos se dan a partir del 2023 y la gran mayoría de los nombramientos de 2023 se dan a partir del triunfo de Milei en las PASO. Entonces estaban preparándose, estaban dejando el terreno listo para llenar el estado de camporistas, de kirchneristas, de ñoquis, listo para hacerle la revolución, la guerra, como se dice acá, Pablo Ross también, desde adentro del estado, claro. La cantidad de kirchneristas que han dejado en el estado para hacer esa guerra interna, no para trabajar, no para cumplir un rol, sino para hacerle una guerra al gobierno de Milei desde adentro del estado. Y bueno, eso es lo escandaloso. Más allá de la fortuna que cobran muchos de ellos, tenemos esta situación de la cantidad de nombramientos que hicieron, la cantidad de gente que es, además, no dicho sea de paso, en una empresa deficitaria, como dice el pelado, en el estado una máquina de perder plata. Bueno, hasta ahora que apareció un gobierno sensato y lo acomodó, pero un estado que era una máquina también era una máquina de contratar y seguir contratando gente. Algo realmente contradictorio y algo que en el sector privado llevaría cualquier empresa a la quiebra y ha llevado el Estado argentino al estado en el que estamos hoy por hoy, con la Argentina fundida. Por eso ganó Milei, porque en lugar de concentrarse en arreglar los problemas, estaban concentrados en patinarse toda la plata para ganar la elección, para hacer campaña, y mientras tanto nombraban miles y miles de empleados públicos en caso de no llegar a ganar para hacer la guerra a Milei desde adentro. Pero bueno, todo eso se destapó, todo eso se sigue descubriendo día a día y se están rajando a todos y cada uno de estos kirchneristas que han estado involucrados en todos estos nombramientos, con el único objetivo de sabotear el gobierno desde adentro y no con el objetivo de trabajar en el Estado. Déjenme en los comentarios cuál es su opinión, si están de acuerdo, si están en contra con esto que está sucediendo, así que lo dejan en los comentarios y compartan para que más personas sepan sobre lo que está pasando en Argentina.